El sonido rítmico y agudo de más de 24 castañuelas sonaba en forma armónica con el choque metálico de las espuelas en la medida que avanzaban. Ese paso lento de los diablos arlequines, cuyas máscaras de madera con espejos incrustados reflejaban los primeros rayos del sol, se detenía en la puerta de la casa materna, cuando formaban un círculo en cuyo centro quedaba un danzante. Se despojaba de la máscara, tomaba un sorbo de petróleo y al expulsarlo le prendía un fósforo en el aire. Las lenguas de las candelas se elevaban hasta el cielo y acuchillaban los 2 cuartos en los que dormía con mis hermanos mayores. Se filtraban y los iluminaban, semejaban el sol de mediodía. Me levantaba somnoliento, pero como un resorte, y abrí las puertas de la casa de par en par. Lo que sucedía a esa hora en la calle, tipo 6 de la mañana, era algo maravilloso. Un tropel de danzantes y disfraces, diablos arlequines de sabana larga, diablos espejos de ciénaga, congo de Galapa, cumbiamba de la zona bananera, marimondas de Malambo, disfraces de Santa Marta y tamboras y cantadoras de los pueblos ribereños. El río humano, festivo y de todos los colores, remontaba la calle principal de Mamatoco hacia un círculo en la placita, y algunas aprovechaban e ingresaban al templo, una edificación que data de 1787, a colgarle las mandas, filigranas y figuritas en oro y plata en su mano derecha y en la capa roja a San Agatón. Mamatoco, antiguo sitio de indios, era una pequeña comarca en las afueras de Santa Marta, bañada por un caudaloso río de una belleza indescriptible, un verdadero paraíso terrenal. A esa hora, la plaza de la iglesia San Jerónimo estaba atiborrada. Desde la víspera habían llegado devotos de San Agatón de diferentes puntos de la costa caribe para asistir a su procesión en horas de la tarde. Era sábado de carnaval. El origen de San Agatón se remonta al poblamiento o al repoblamiento que hicieron los españoles en esta zona. Mamatoco era un antiguo pueblo de indios, como se le llamaba en ese entonces, era la categoría que usaban los españoles, pueblo de indios, no indígenas, pueblo de indios en esa época. En ese proceso de colonización española, que para el caso de Santa Marta fue a partir de la fundación, 1525, por cierto, que este año ya se cumplen 500 años de eso, inician un proceso de conversión de los pueblos indígenas a la religión católica. Estos pueblos tenían sus propios dioses, ellos fueron considerados como idólatras, y ante la posición del invasor se decretó que sus dioses eran falsos y que el que ellos traían era el verdadero, y hicieron esa labor, erigieron una iglesia que no es exactamente la que está hoy día, pero sí está en el mismo sitio. Inicialmente fue una iglesia pajiza, luego en el siglo XVIII pues toma las características de la iglesia actual. Entonces a ellos se les encomendó esta labor, pero no fue fácil. Los indígenas tenían, o los indios como se les decía en ese entonces, tenían sus propias creencias y se aferraron a esas creencias, y digamos que abruptamente se les fue desprendiendo de ellas, se les quebraron los ídolos que eran de oro pues fueron fundidos y pasaron a ser parte de las arcas del rey. Los que no eran de oro sino de piedra y cerámica fueron destruidos, pero no se les lograba llevar a buen término el proceso y llevarlos a que fueran a misa. Había una resistencia natural a eso, y entonces se les ocurrió una idea de cómo convencer a los indígenas o a los indios de ir a misa y hacer ese proceso de cristianización más fácil y con menos riesgo de la vida para los curas doctrineros. Entonces idearon la construcción de un santo de madera, cuyo nombre es Agatón, que corresponde a un papa italiano del siglo VII, pero cuya fisonomía no corresponde a eso. Físicamente se parecía a un indio o a un indígena. Muy hábilmente los religiosos franciscanos entendieron que esa era una oportunidad, idearon un santo con las características de un indígena, para que se vieran representados en él. Pero
digamos que no se le podía abonar o agrandar su idolatría, habría que tener una característica distintiva, y entonces lo vistieron con el hábito franciscano. El rostro era de un indígena, pero el hábito era el hábito franciscano. Pero hay una fiesta que llamaríamos pagana, pero que llega a América ya cristianizada, que es el carnaval. Entonces, domingo, lunes y martes de Carnestolendas. Y así se celebraba. O sea, la fiesta se va a celebrar aquí, en el caso de Santa Marta, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, hasta hoy, pues, digamos, con lo que se hace. Hay una fiesta al lado de Santa Marta, porque Mamatoco estaba al lado de Santa Marta, no estaba en Santa Marta. Está en Santa Marta reciente. Entonces, Mamatoco tiene una tradición heredada desde la colonia de celebrar a un santo que fue papa, controversial, demoró 2 o 3 años nomás, era rico, es actualmente el patrono de Palermo, Italia, y ese santo que se llama San Agatón, cuya veneración en esta población va a competir, entre comillas, con el patrono principal, que es San Jerónimo. Esta fiesta fue cogiendo tanta fuerza que, según las crónicas encontradas, ¿verdad?, a mediados del siglo XIX y comienzo del XX, se dice que la gente de Santa Marta y de otros pueblos alrededor venían a Mamatoco desde el día viernes, en las vísperas. Había todo un proceso de pasar el día aquí. Se establecía una cosa que se llamaba la casa de la fiesta. Es decir, era un tipo pudiente que daba, como en estos patios grandes, era capaz, tenía la capacidad económica para sacrificar 1 o 2 vacas, ¿cierto?, y brindarle a todos los que llegaban de Santa Marta y otros pueblos. Llegaban, comían, se emborrachaban y aquí pasaban el día. Después que terminaba toda esa rumba, pues con una banda de músicos posiblemente, o tamboras mamatoqueras, la gente dice que se iba para Santa Marta. ¿En qué se iban? En burros, en mulas, en carros de mula, con sus tamboras, con sus acordeones, inclusive ya había acordeón, con sus violinas, con armónicas que llamaban, y se iban para la plaza de la catedral. Ahí se sentaban a esperar que fueran las 12 de la noche. ¿Por qué a las 12 de la noche? Porque tradicionalmente el carnaval debe comenzar precisamente el domingo. Entonces, ¿el domingo cuándo es? El sábado a las 12 de la noche, ahí inmediatamente ya estás el domingo. Entonces ya podías hacer fiesta de carnaval. Ya estás en carnaval, pero antes no estabas en carnaval. A mí me parece, y me he hecho siempre una pregunta, bueno, ¿y qué hacían todo ese poco de samarios, mamatoqueros, gaireros, tagangueros, reunidos en la plaza de la catedral con el poco de tambores, con el poco de ron, con el ñeque? Había un ron maravilloso que se llamaba No Me Destapes, una cosa así que debió decir bien fuerte. A partir del momento en que estas personas convierten esas 2 o 3 horas del sábado en la noche a domingo, lo convierten en fiesta, y eso agrega un día más al carnaval en el Caribe colombiano, que es lo que hoy conocemos como sábado de carnaval. Antes no existía el sábado de carnaval. Es más, en los documentos que he revisado para mi reciente libro sobre el carnaval de Santa Marta, uno encuentra exactamente eso. La reina del Club Santa Marta, o primero Centro Social de Santa Marta, y luego reina central del carnaval, dice que por la gracia, fíjate esto que es bonito, por la gracia del dios San Agatón y por el reino agatoniano, ¿cierto?, se declara abierta la fiesta. Entonces hay una relación permanente, de tal manera que yo creo que la fiesta de San Agatón, que es clave el sábado antes del domingo de carnaval, es un aporte que hace la fiesta de San Agatón, y en este caso Mamatoco, al carnaval no solamente de Santa Marta, sino también al carnaval de Barranquilla, que luego se volvió en importancia hacer el sábado de carnaval, porque es el día más importante en términos de, digamos, de la masificación de lo que hoy se llama la Batalla de Flores. San Agatón fue un monje siciliano, hijo de una acaudalada y poderosa familia de Palermo, quien a la muerte de sus padres distribuyó todos sus bienes entre los pobres. Estuvo casado y dedicado a los negocios durante 20 años antes de enviudar
y retirarse al monasterio benedictino de San Hermes, en su ciudad natal, donde fue ordenado sacerdote en el año 677. Era tesorero de la Iglesia de Roma cuando sucedió a Dono en el pontificado año 678. Falleció el 10 de enero del año 682 a la edad de 107 años, después de regir la Iglesia Católica 3 años, 6 meses y 14 días. En vida y después de muerto le atribuyen una gran cantidad de milagros. Las personas que venían de fuera venían con mucha gente enferma. Yo estuve ayudando a Rolón, que era el cura en una época, y ellos ponían depende de la enfermedad que tenían, era así en oro. Si tenían problemas de la cabeza, venían con una cabecita de oro. Si tenían un problema en la columna, venían con una columna de oro. Y entonces yo se los quitaba al santo porque quedaba muy lleno de oro, de mandas de oro, y se los llevaba al cura otra vez y allá los vendían otra vez a las personas para ponerle la misma cosa, porque ellos vendían, la manda la vendían para que el ser querido pues se mejorara, estuviera bien en esa época. Pero la gente lo hacía con un gran amor, que cada fiesta venía más gente con más ganas de que el santo le hiciera el milagro. Y el furor que causaba la gente que venía de todas las costas, esa cantidad de buses llenos de feligreses, y era un compartimiento lindo, bello. Eso duele que poco a poco se haya ido acabando. Muchos nacidos en Mamatoco recuerdan con nostalgia esta fiesta pagana y religiosa. Les preocupa que se haya perdido la ritualidad de la fiesta. A sus 98 años, Abelardo Duica, un patriarca mamatoquero, recuerda la majestuosidad de la fiesta que vivió y gozó. Y cualquier época desapareció. Se lo llevaron de aquí. ¿Para dónde? Dice uno que se lo llevaron para San Pues, un pueblo creo que es Bolívar, Córdoba, no sé. Por ahí que está, algunos que lo vieron. A pesar de eso, la fiesta fue decayendo. Trajeron el que actualmente está en la iglesia. La gente, ya que hay volumen de gente que venía de diferentes regiones, dejaron de venir ya. Fueron perdiendo como la fe que le tenían a aquel. Porque la diferencia es grande. El viernes empezó aquí el carnaval. Como en Barranquilla, en Santa Marta, que empieza los sábados, aquí no era el viernes, por la fiesta de San Agatón, que era la víspera. Y eso era muy concurrido, tenía muchos devotos. Danzas sabían que todo eso ha desaparecido, lo que llamaban los fantomas. Los fantomas eran unos uniformes carnavalescos, de colores. Usaban una tela que llamaban seda. Hacían un vestido como un bombacho que uno llamaba, que se amarraba aquí, y las medias, todos ahí tirados aquí. Usted no lo conocía, capuchón, la negrita puloil, las pilanderas. Entonces aquí ya no se ve nada de eso. Yo fui a San Pues, logré ganarme la confianza de los que celebran la fiesta allá, porque el santo no lo dejan tocar, no se dejan acercarse a él. A mí me permitieron hacerlo. El santo siempre está vestido allá y lo visten como un papa. Yo tuve la oportunidad de vestir el santo, vi su interior, está hecho en madera, es un santo muy antiguo, corresponde a la época de la colonia, a la tipología, pero hay un elemento. Tenemos totalmente la claridad que el santo que existió aquí en Mamatoco era franciscano, y ese de allá no es franciscano, es recoleto, de los agustinos recoletos. Hoy todavía tenemos las celebraciones eclesiásticas con toda su esencia religiosa, fervorosa. Todavía tenemos romería en la iglesia de gente que viene del exterior, que viene de los pueblos circunvecinos y de aquí mismo, de la comarca, también pues a pedirle favores, a pedirle a San Agatón, lo más importante, milagros, pero también a demostrarle esa fe. Y todavía se conjuga también con la parte
folclórica porque tenemos los fandangos, tenemos los recorridos con las comparsas, tenemos las presentaciones especiales cada sábado.